¿Qué estamos haciendo con nuestro medio ambiente? El aire, el sol, el agua y la tierra hacen posible la vida en nuestro planeta. Cada catástrofe ecológica es un atentado contra la vida, un atentado contra todos nosotros. Porque cada animal, cada planta, cada elemento existente forma parte de un sistema en el cual la agresión o destrucción de uno de estos eslabones provoca una reacción en toda la cadena hasta afectar al más importante de todos, al hombre. Dentro de este preocupante panorama, en España hay un ecosistema particularmente degradado. Científicos y asociaciones conservacionistas han dado la voz de alarma y luchan desde hace años por su mantenimiento y recuperación. Son las zonas húmedas de España. La conferencia sobre conservación de zonas húmedas y aves acuáticas, celebrada en Irán el año 1971, marcó el comienzo de la preocupación mundial por estas áreas del planeta. Una zona húmeda, una laguna o una marisma se forma en un área de relieve muy llano, de nivel más bajo en relación con la geografía cercana. En el caso de las lagunas, algunas de ellas se forman cuando un curso de agua lento y en zigzag, sea este permanente o estacional, se desborda durante las crecidas cubriendo una amplia extensión de terreno. Es lo que ocurre en las tablas manchegas. En otros casos, una cuenca de suelo impermeable recibe el agua de lluvia que escurre desde las laderas cercanas, dando nacimiento a lo que se llama una laguna endorreica. A veces estas lagunas suelen recibir también un aporte de aguas subterráneas, que las hace más estables frente a la evaporación. Pero estas no son los únicos tipos de lagunas que existen en España. Las hay de origen glaciar, formadas en los circos de antiguos glaciares ya desaparecidos, y de origen tectónico, generadas por hundimientos del terreno. Con respecto a las marismas, estas son terrenos junto a la costa, encharcados generalmente por aportes superficiales de agua dulce, tales como un río, a la vez que son afectados también por las mareas. Este es el caso de Doñana, en las marismas del Guadalquivir. Hay otros dos tipos de zonas húmedas en donde las mareas juegan un papel importante. Es el caso de las rías cántabro-atlánticas, que se generaron al hundirse antiguos valles que fueron inundados por el mar, y de los deltas de los ríos, formados por la acumulación de sedimentos sólidos arrastrados por la corriente hasta la desembocadura del cauce. Una masa de agua estática obligada a discurrir de forma lenta va empapando la tierra y formando así reservas de agua subterráneas que pueden ser recuperadas por medio de pozos. La vegetación de las zonas húmedas, que ha sido usada ancestralmente por el hombre en su beneficio, cumple también otras funciones ecológicas muy importantes. Por ejemplo, proporciona el entorno físico apropiado para una gran cantidad de especies animales que lo usan como alimento, refugio, lugar de reproducción, etc. También esta vegetación actúa como filtro verde, es decir, purifica las aguas contaminadas que llegan al humedal. Las plantas disminuyen la velocidad del agua, facilitando la sedimentación de las partículas sólidas en suspensión, a la vez que absorben minerales y otras sustancias disueltas. La desecación de las zonas húmedas altera y destruye la vida animal y vegetal, acelerando la erosión y permitiendo la subida de ciertas sales a la superficie. Con ello se contribuye a la desertización de los terrenos, un proceso en alarmante avance a nivel mundial. Desde otro punto de vista, los ecosistemas acuáticos constituyen unas valiosísimas reservas de especies, también llamadas reservas de genes. Conservan una fauna y flora típicos,
Al mismo tiempo, juegan un importante papel en las migraciones de las aves acuáticas, que las utilizan como escalas durante sus largos viajes, en los cuales atraviesan con frecuencia varios países y a veces más de un continente. Por añadidura, hay otra función del humedal que tiene un valor más allá del ecológico. Es la producción de biomasa, es decir, de organismos vivos, plantas o animales susceptibles de servir de alimento a otros, que se lleva a cabo en la zona palustre. Nada más lejos de la teoría que apunta a una falta de interés económico de estos enclaves. La productividad de biomasa en peso iguala y en otros casos supera a las más modernas explotaciones agrícolas en una proporción de 6:1. Los usos y aprovechamientos sociales de las zonas húmedas están todavía subexplotados. Las marismas producen cantidades ingentes de cangrejos, algas y camarones, además de una fauna piscícola característica. Las lagunas y humedales de agua dulce podrían producir enormes cantidades de biomasa, formada por carpas, tencas y anguilas para alimento de la humanidad. Un aspecto a contemplar dentro de la valoración de intereses que los humedales aportan a la sociedad son los valores recreativos y diversificadores del paisaje. Además, los valores científicos y educativos de estos lugares privilegiados son lo suficientemente importantes para que toda nación medianamente civilizada los valore y proteja. España es un país que no se ha distinguido precisamente por su labor de protección a los ecosistemas palustres. Aunque comienza a existir una conciencia ciudadana conservacionista y se reconoce la gran importancia de estas áreas, no cesan las amenazas sobre los terrenos encharcados. Las agresiones a la calidad del medio provienen de la contaminación del agua o del suelo por grasas, desechos domésticos, pesticidas, herbicidas e incluso por la polución térmica. Pero examinemos estas agresiones más detenidamente. Las variaciones de cauces y las extracciones de aguas subterráneas provocan la desecación del humedal. La concentración parcelaria, junto con empobrecer los caudales que alimentan la zona palustre, trae consigo la disminución de la capacidad depuradora de las aguas, agravada frecuentemente y por si fuera poco, por una lucha química contra las plantas acuáticas. En otros lugares, la utilización sin control de las zonas húmedas como centros de veraneo y esparcimiento puede llevar consigo la contaminación del humedal por desechos humanos. Es lo que sucede comúnmente con la construcción en estas zonas de segundas residencias, instalaciones recreativas y otros servicios. Por desgracia, el hombre moderno va dejando su triste huella allí donde vaya. En estos lugares se agrede también con frecuencia al humedal, construyendo playas artificiales en zonas de aguas tranquilas. La pesca y la caza abusivas, la recolección de ejemplares por coleccionistas y los excesos en las prácticas recreativas producen una peligrosa disminución de los individuos reproductores, molestias a las aves nidificantes y apelmazamiento de las orillas. En otro sentido, las plantaciones de árboles inapropiados, la repoblación de márgenes con especies que modifican la hidrografía y estructura del suelo, empobrecen la vegetación ordinaria y causan la pérdida de especies de la zona. Por supuesto que la cercanía de instalaciones industriales y asentamientos urbanos cuyos desechos son vertidos a las aguas de una zona palustre condena a muerte más tarde o más temprano a todo ese ecosistema. Cada una de las agresiones a la calidad de las aguas o del suelo descritas anteriormente pueden provocar la modificación de las cadenas tróficas. Esto es, rompen la cadena de alimentación de la flora y fauna acuáticas. Cuando un eslabón se rompe, las consecuencias las sufre toda la cadena. Del mismo modo puede afectar negativamente la introducción de especies vegetales o animales ajenas al medio.
Un ejemplo concreto de las agresiones a las zonas húmedas lo constituye el hecho de que en 1970 existían en La Mancha 25.000 hectáreas de humedales. Hoy, solo 15 años después, hay menos de 5.000. Hemos llegado a esta situación generalizada en toda España porque los humedales han sido considerados antaño como lugares infectos, emanadores de miasmas y generadores de pestes, paludismos y malarias. La ciencia médica ha demostrado la falsedad de estas leyendas. Lo único cierto es la proliferación de mosquitos en las aguas del humedal. No obstante, existen diversos medios para mantener el control sobre sus poblaciones. Unos mecánicos, filtrando superficialmente las aguas, y otros biológicos, con la introducción de depredadores, por ejemplo, peces. Hoy el paludismo está definitivamente controlado y erradicado en España. En el pasado, con el fin de sanear estas zonas, diferentes gobiernos dictaron leyes que incentivaron su desecación, incluyendo la posibilidad de utilizar las tierras emergidas con fines agrícolas. Se encuentran todavía vigentes leyes de principios de siglo que propugnan estos fines. España está considerada tradicionalmente como un país seco, uno de los más secos de Europa. Como contraste, alberga todavía en su territorio peninsular e insular un considerable número de zonas húmedas que por su situación y características son piezas básicas del conjunto de humedales europeos y norteafricanos. La serie de televisión que iniciamos hoy tratará sobre estas áreas. Nuestro objetivo es informarles sobre las zonas húmedas españolas, excepto ríos y embalses, mostrándoles las leyendas y belleza que encierran, su localización y clases, la vida animal y vegetal que albergan, los usos tradicionales y futuros, las agresiones que sufren y las medidas de protección. La serie consta de 10 capítulos. Cada uno de ellos reunirá varias zonas palustres de similares características geográficas. Aunque la importancia de las zonas húmedas en sí justifica una serie de televisión, hay dos hechos que nos han decidido a realizarla. En primer lugar, el año 1987 ha sido el Año Europeo del Medio Ambiente. En segundo lugar, la lista MAR, denominación que corresponde a las primeras letras de la palabra marisma en varios idiomas, recoge una relación de todas las zonas húmedas europeas de importancia internacional. Las conferencias internacionales declararon, entre otras, a 4 zonas españolas como de protección preferencial: La Mancha, Doñana, Albufera de Valencia y Delta del Ebro. El primero es el complejo lagunar enclavado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Este será el próximo capítulo de la serie, con el título La Mancha Húmeda. La mayoría de sus lagunas son de origen endorreico y pierden el agua en verano, provocando el agrietamiento de los fondos. Un nuevo ciclo vital comienza con las primeras lluvias de otoño, coincidiendo con la llegada de grandes bandadas de aves acuáticas procedentes del centro y norte de Europa. Humedales manchegos de importancia eran las tablas, formadas por desbordamientos de algunos ríos de discurrir lento y perezoso que provocaban el anegamiento de las tierras cercanas al cauce. Estos desbordamientos se producían en épocas de lluvias y en las juntas de 2 o más ríos. Las tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, están protegidas por la ley al haber sido declaradas Parque Nacional en el año 1973. Numerosas personas y entidades luchan hoy por su recuperación. La conservación de la mancha húmeda depende del agua disponible, un recurso cada vez más escaso.
La zona húmeda manchega sirve de puente a las aves acuáticas del resto de Europa y a buena parte de las peninsulares en su camino hacia sus cuarteles de invierno, Doñana y el norte de África. Doñana es otra de las zonas húmedas españolas clasificadas en la categoría A de la lista mar. A ella dedicaremos el capítulo siguiente. Las marismas del Guadalquivir, o Parque Nacional de Doñana, es el ecosistema acuático más extenso del continente europeo. La conjunción de bosques, dunas, etc., junto al humedal, favorece la diversidad de especies animales y vegetales que lo habitan. Ya desde el siglo XVIII comenzaron los intentos para conseguir su desecación. El saneamiento, como era llamado, continuó durante el siglo siguiente, pero ha sido en el actual cuando mayor cantidad de hectáreas de marisma han sido desecadas y transformadas. Desde entonces, diversos organismos oficiales aprobaron planes para convertir los terrenos encharcados en campos de regadío. Cerca de 100.000 hectáreas fueron transformadas. Hasta que en 1969, gracias a las presiones internacionales, se crea el Parque Nacional. La importancia internacional de Doñana es indiscutible, tanto por el número de especies que la visitan en diferentes épocas del año, como por la rareza de algunas de ellas, que encuentran en el parque su último refugio para huir de la extinción. Andalucía cuenta con un buen número de zonas húmedas de gran valor científico, además de Doñana. Un capítulo entero de la serie está dedicado a ellas, a todo un rosario de lagunas de diferentes extensiones que ocupan principalmente el suroeste de la región. Algunas de estas lagunas deberían ser objeto de una protección especial, tanto en los aspectos botánicos como zoológicos. Una especie de anátida en peligro de extinción es la malvasía. En ciertas lagunas andaluzas se reproducen y viven los escasos supervivientes de esta especie. Andalucía es una región poco favorecida por la lluvia y amenazada por sequías. Por ende, cobra mayor importancia el conjunto de sus humedales. Su cercanía al continente africano produce un interesante intercambio de avifauna, y es relativamente frecuente observar especies accidentales propias de otras latitudes. Otro capítulo de la serie se dedica a los humedales levantinos. Entre estos merecen destacarse las Salinas de Santa Pola y la Albufera de Valencia. Las salinas eran antiguas marismas que han sido transformadas para obtener sal por desecación a partir del agua que es retenida en estanques de poca profundidad. A pesar de tratarse de un medio transformado por el hombre, es ocupado por una multitud de especies ligadas al medio acuático. Son importantes las concentraciones de abocetas, cigüeñuelas y flamencos. Algo más al norte, la Albufera de Valencia es en realidad una laguna situada a orillas del mar. Durante las mareas más altas del mes, el mar aporta vertebrados y plancton a la laguna. El deterioro y la contaminación a que se ha visto sometida la albufera ha estado a punto de provocar la desaparición de sus importantes colonias de garzas. En la actualidad parece que el deterioro ambiental se aminora y se está iniciando su recuperación. Siguiendo la costa mediterránea tenemos los ejemplos catalanes. Los más importantes, el delta del Ebro y los aiguamolls del Ampurdá, son objeto de otro capítulo de la serie. La riqueza natural del delta del Ebro es tan grande que es difícil destacar algún aspecto concreto por encima de los otros. La peculiaridad de su formación geológica, su situación privilegiada, las impresionantes colonias y concentraciones de aves, la rareza de algunas especies son ejemplo de aquella riqueza. Los aiguamolls muestran la formación de una zona húmeda en un pequeño delta.
Es posible que lo reducido de su extensión haga olvidar la importancia que para la fauna acuática suponen. Los humedales de la España insular merecen un capítulo aparte. Generalmente son de pequeña extensión, pero en la época de los pasos migratorios estallan de vida. En las Islas Baleares destaca la Albufera de Alcudia, en Mallorca, gravemente afectada por la presión turística y la contaminación de las aguas. En Canarias, los humedales del Médano son punto de reunión de especies de limícolos europeos y también africanos, dada la cercanía de la costa continental. El capítulo siguiente estará dedicado a las rías cántabro-atlánticas. El hecho de que sean antiguos valles sumergidos en el mar, junto con las oscilaciones de nivel provocadas por las mareas, configuran un ecosistema rico en nutrientes aprovechado por la fauna durante la bajamar. Lamentablemente, la riqueza de estas áreas se ve mermada por la frecuente contaminación del litoral. Los vertidos de aguas residuales y el petróleo escapado de barcos encallados son los ejemplos más dramáticos. Por último, las lagunas del interior de la península suelen estar situadas en zonas endorreicas. De entre los numerosos humedales así formados, destacan las lagunas de Gallocanta y Villafáfila. A ellas dedicaremos el penúltimo capítulo. Gallocanta, situada entre Zaragoza y Teruel, es una zona húmeda básica para las grullas, tanto para las migratorias como para las invernantes. La laguna de Villafáfila, en Zamora, tiene importancia como área de intercambio e invernada de aves migratorias. En resumen, pretendemos informarles objetivamente sobre la formación y origen de las zonas húmedas españolas, su clasificación y localización, y la variedad y abundancia de la fauna y flora que en ellas habitan en diferentes épocas del año.